El Señor Jesucristo los bendiga. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, mis hermanos, estábamos haciendo un estudio acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ha quedado muy claro, espero que sí, espero que haya quedado muy claro quién es el que viene. Espero que eso haya quedado claro. Ahora quiero empezar a tocar otra parte de este tema tan espectacular, este tema tan hermoso, pues es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, nuestro gran Dios, el Señor Jesús. Quiero que hablemos hoy sobre, vamos a tocar algunos aspectos acerca de cuándo, cuándo, cuándo viene, cuándo viene el Señor Jesucristo. Vamos a tocar algunos aspectos y en cuanto a esta parte del estudio, vamos a analizar un par de libros. Vamos a analizar un par de libros y unos temas que están en estos libros, que son la primera carta a los tesalonicenses. También vamos a encontrar algo en la segunda carta a los tesalonicenses. Y vamos a leer también un poco acerca de la primera carta de Juan y la segunda carta de Juan. Vamos a analizar estos libros. Bueno, no voy a hacer un análisis profundo. No soy nadie para hacer un análisis profundo de estos libros. De hecho, solamente soy un siervo inútil que voy a traer lo que el Señor me ha regalado. Eso voy a traer en este día. Entonces, acerca de estos libros que están en los libros concernientes a lo que conocemos como el Nuevo Testamento, quiero tocar en estos libros algunos aspectos como, a ver, como cuál sería. Quiero que miremos en estos libros, ellos hablan sobre la apostasía. Estos libros hablan sobre el hombre de pecado. El hombre de pecado. Hablan también sobre el hijo de perdición. Y hablan sobre el anticristo. Más específicamente, los dos primeros libros hablan un poco sobre apostasía, sobre el hombre de pecado y sobre el hijo de perdición. Y en la primera carta y la segunda carta del apóstol Juan habla sobre, en lo relacionado a la segunda venida del Señor Jesús, o en lo que nosotros creemos que está relacionado con la segunda venida del Señor Jesucristo, habla sobre el anticristo. Hemos escuchado sobre esto, no sé si los hermanos han escuchado un poco sobre esta parte del estudio y por qué tengo y por qué toco estos temas en lo concerniente a esta pregunta, ¿cuándo viene? Porque la palabra de Dios habla de que su venida está relacionada con estos acontecimientos. A ver si hay alguien, algún hermano o alguna hermana que quiera aportarme algo acerca de esto: apostasía, hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo. A ver si hay algún hermano que nos quiera aportar algo, o alguna hermana. No sé si hay alguno por allí que quiera, que quiera bendecirnos con algún aporte. No sé, ¿hay algún hermano por allí que quisiera, o alguien que diga, no, yo la verdad
perdón, disculpe, a alguien que diga, no, yo no tengo ni idea qué es esto de apostasía, qué es esto de hombre de pecado, hijo de perdición, ¿eso qué será? ¿A qué? Pastor, buenos días. Mi hermana El Victoria, ¿cómo Señor está? Jesús nos bendiga a todos, a todos, a todos, Pastor. Nos Amén, siga bendiciendo. amén, mi Pastor, hermano. yo sí no tengo idea de ninguna de las palabras, de lo que usted está escribiendo, Pastor, o sea, lo que la apostasía, todo eso, no tengo no sé qué es, Pastor. Amén, mi hermana, muchas gracias por dejarnos saber esto. Bueno, muchas gracias. Es importante eso. ¿Habrá alguien que sepa algo? ¿Alguien que nos quiera aportar algo? O sea, pues mi hermana dice, no, yo no sé. Pero de pronto habrá alguno que diga, no, yo sí algo por ahí como que sí entiendo algo sobre esto. Pastor, buenas noches, el Señor Jesús les bendiga. Bonita, Nosotros sí. hemos estudiado en alguna ocasión que la apostasía es cuando el amor de los hombres hacia el Señor Jesucristo se enfría, cuando ya no le interesa a las personas que se hable del Señor Jesús, cuando lo abandonan. Correcto. El hombre de pecado también hemos hablado que es una humanidad perdida, el hijo de perdición, que habla sobre también una humanidad pecadora sin querer buscar del Señor. Y el anticristo es todo lo que lo rodea, pastor, todo lo que rodea ese pecado, toda la humanidad que está en contra del Señor Jesucristo. Milenita, muchas gracias. Muchísimas gracias por su aporte. Muy bueno, muy interesante, muy importante ese aporte. Muy importante. Su merced dijo algo importante en todo esto. Antes de colocar aquí lo que va a colocar, quiero saber si alguien más te quiere aportarnos algo. Alguien más que quisiera decirnos algo sobre esto, sobre esta parte del tema, sobre esta parte del estudio. ¿Habrá alguien por allí que quiera decirnos algo, que quiera aportar algo con respecto a esto? Apostasía, hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo, que de paso, pues se han creado, ¿no? Yo en estos días, estudiando y escudriñando un poco sobre el tema, uno siempre busca a ver qué se está predicando en las iglesias acerca de estos temas, ¿no? Y se encuentra con mucha frecuencia que estos temas están, o que los predicadores están predicando estos temas, pero de la mano de muchas fábulas, de muchas historietas, de muchos cuentos, de historias traídas de la mentira, de la ficción, muchas historias de ficción. Recuerdo que hace unos años había una película muy famosa que se llamaba Dejados Atrás, una película famosísima. Pues famosísima en el mundo cristiano, ¿no? Vamos a la película. Porque pues en la película se hablaba sobre o se tocaba el tema sobre el rapto de la iglesia, entonces que venía un tiempo donde las personas se iban a desaparecer y entonces quedaba la ropa ahí en el piso y entonces los aviones iban volando y los pilotos se desaparecían y los carros que iban andando, el conductor se desaparecía y los carros se estrellaban y bueno, muchas fábulas, muchas historias, muchos cuentos, mucha ficción alrededor de todo esto. Y dentro de esa película, pues aparecía un personaje, en esa película el personaje se entendía por lo que las personas que participaron en esas series decían que era el anticristo, ¿no? Entonces, detrás de este personaje, el anticristo, como les dije, se han tejido muchas historietas y eso desafortunadamente es lo que en la mayoría de las comunidades se está predicando. Historietas, fábulas, cuentos, ficción. En la mayoría, desafortunadamente, en la mayoría. Y se crearon una cantidad de cuentos y de historias y tomaron un pasaje de por aquí y un pasaje de por allá
y entonces dicen que este pasaje por aquí dice que aquí está el anticristo, y luego se fueron a otro pasaje por allá, dicen, y aquí por aquí también está otra parte, y así, entonces unieron esas partes. ¿Cómo las unieron? Bueno, unieron y crearon su propia versión. Y crearon un personaje ficticio. Crearon un personaje ficticio que no aparece en las escrituras, no aparece. El anticristo. Crearon un anticristo que no está en las películas. Perdón, que no está en la palabra de Dios. Alguien dijo de manera muy interesante que en esta película Dejados Atrás, lo único que dejaron atrás fue la Biblia, la palabra de Dios, porque de Biblia no hay nada. Es ficción todo eso. También, pastor, ¿me permite aportar algo? Sí, Milenita, claro, por favor. Pastor, también hablan, a partir de eso que su merced está hablando, que según la película, que todo el mundo la tomó como si fuera la palabra de Dios, es que hay algo después del rapto, de la segunda venida del Señor. Eso es algo antibíblico, que ya lo hemos estudiado también, porque después del día postrero no hay ningún otro día. Así es, Milenita. Así es. Se toma un día como si fuera el día del rapto, ¿cierto? Digamos, aquí hay un día. Aquí está el supuesto rapto. Hago la aclaración. El supuesto rapto. ¿Cierto? Lo pongo de otro colorcito. Entonces, aquí hay un supuesto rapto, donde supuestamente viene el Señor Jesucristo. Vuelvo y les digo, un supuesto rapto. Espero estar siendo muy claro en eso. Siendo muy claro en esa parte. Donde hay un supuesto rapto. Y que 7 años después, entonces por aquí ocurre que 7 años después, digamos por aquí. Entonces 7 años, aquí ya han pasado 7 años. 7 años. Viene el Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, aquí está la segunda venida. Y que después de esto, entonces, viene un tiempo de 1000 años. A lo cual se le llama el milenio, el tiempo milenial. En esta fábula, en esta historia que se creó, en esta ficción que se creó, porque no es así en la palabra de Dios, no dice eso la palabra de Dios. Se dice, cuando digo se dice, por supuesto, está por fuera de las escrituras, ¿no? Por fuera de las escrituras. Entonces, se dice, dicen aquellos que les gusta o que se sienten atraídos por este tipo de historias, deslumbrados, o gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Fascinados por estas mentiras. Entonces ellos dicen que aquí el Señor Jesucristo viene, pero no toca la tierra, dicen ellos, ¿no? Aquí estoy tratando de esbozar un pequeño diagrama de lo que supuestamente se cree, la ficción cree, la ciencia ficción tiene por verdad, como dice mi hermana Milenita. Que aquí supuestamente viene el Señor Jesús, que no toca la tierra, o sea, no toca la tierra, como dijo el pastor Luis Eduardo hace unos días, que seguramente con el dedito gordo toca la tierra y se devuelve. Interesante eso, ¿no? Pero por supuesto que pues, él estaba diciéndolo de una manera, ¿cómo se dice?
irónica. Está usando la ironía, por supuesto. Todo lo entendimos perfectamente. Porque aquí viene supuestamente, pero no vino. Entonces va a regresar nuevamente por acá 7 años después para levantar a su iglesia. Perdón, perdón, yo trato de acordarme cómo es bien la cosa. Aquí levanta su iglesia, acá, en el rapto, que dicen ellos que es un rapto antes de la tribulación, dicen ellos. Aquí hay un rapto. Aquí hay un rapto antes de la tribulación, como dice mi esposa que me está haciendo claridad acá, que el rapto no es una palabra que no aparece en las escrituras. Rapto, eso no aparece. Eso suena como algo delictivo, ¿no? Suena como algo delictivo, un robo. Y pues el Señor no roba, Él no viene a robar, ni mucho menos, ¿no? Raptar, eso es algo como que suena a un acto delictivo. Entonces que aquí viene el Señor y levanta a su iglesia. Él aquí va a levantar a su iglesia. Y de paso, pues ellos dicen que es la iglesia cristiana, ¿no? Que aquí levanta la iglesia cristiana, dicen ellos. Que aquí levanta la iglesia cristiana. Y que luego viene un tiempo de 7 años, aquí, que son 7 años de una gran tribulación, y que pues la iglesia no va a estar durante la gran tribulación, dicen ellos. Y que durante este tiempo, entonces, esto que les estoy diciendo es lo que dicen ellos en su ficción, Que durante estos 7 años, entonces, van a quedar aquí, Israel se queda aquí en la tierra. Entonces, Israel se queda en la tierra y supuestamente está por ahí predicando y que ellos iban a ver al anticristo, dicen ellos. Entonces ellos ubican el rapto, que no aparece en la Biblia, de la iglesia aquí, 7 años después de la segunda venida del Señor Jesucristo, y que la iglesia, abro comillas, cristiana, cierro comillas, no va a ver a el anticristo, dicen ellos, dentro de toda su historia de ficción, su ciencia ficción. 7 años después viene el Señor Jesucristo acá, y aquí entonces viene por Israel, dicen ellos. Así dicen ellos, ¿no? Eso lo dicen ellos. Bueno. Después de esta segunda venida, entonces dicen ellos nuevamente que va a ocurrir un tiempo de 1000 años, basándose en un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, que más adelantito hablaremos sobre ese pasaje. Que va a ocurrir un tiempo de 1000 años. Y bueno, aquí la cosa se pone confusa para ellos, ¿no? No para ellos, no para nosotros que conocemos las escrituras, no, para ellos se pone confuso esto porque dicen que pues ahí como que van a quedar, no sé, los que no son salvos y luego no sé cómo ellos manejan exactamente ese tiempo. Como dijo mi hermana Milena ahorita, la palabra de Dios habla de que cuando venga el Señor Jesucristo, Él viene en el día postrero, en el día final, y usualmente, después del día final, no suele ocurrir nada. No sé si usted tenga el entendimiento, y bueno, como les digo, eso lo tocaremos también un poquito más adelante. Porque la palabra de Dios dice que eso es en el día postrero, en el día final, Y si el Señor viene en el día final, pues no creo que después del día final pues vayan a haber 1000 años, porque pues si no, pues no sería el día final. Bueno. Estoy tratando de
hacer un pequeño diagrama de lo que se predica normalmente en las iglesias, de la ciencia ficción que se predica en las iglesias. Esto es una película, ¿no? Esto que le estoy diciendo es una película. Y eso es lo que están predicando, una película. Predican la película, no predican la palabra de Dios, predican la película. Porque pues a la gente le gusta eso. Al ser humano le gusta la ciencia ficción y todas estas historietas y eso los atrae mucho. Preguntas, ¿cómo vamos hasta ahí? A ver, yo creo que alguno de ustedes quizá ha escuchado esta historia que les acabo de narrar así rápidamente. Yo creo que alguno de pronto que ha estado en iglesias cristianas le han traído esta historia, esta historieta. ¿Cierto o no es cierto? ¿Habrá alguno por ahí, algún hermano, alguna hermana que me quiera confirmar si esto se lo han enseñado por ahí en su iglesia, en su comunidad, donde usted ha asistido o donde en alguna ocasión estuvo e hizo parte o visitó? ¿Alguno, algún hermano, alguna hermana que nos quiera aportar algo? Es un tema muy bonito, se presta mucho para compartir, para aportar. No sé si algún hermano no le da temor aportar. Bueno, les decía, a ver, yo veo la pregunta. ¿Qué sabe usted sobre el anticristo? Ya mi hermana Milena nos contó una parte, nos dijo, nos dio un entendimiento excelente. Me gustaría saber si alguien más tiene otro entendimiento también, a ver qué nos puede compartir. ¿Alguien por ahí que nos quiera compartir algo sobre el anticristo y sobre esta parte? A ver qué nos quisiera aportar. Que no estén tan calladitos. No muy callados. Bueno. Pastor, ahora hablan de los dark ovnis, que no estamos solos, dice. Interesante, ¿no, mi hermana? Preciso, ahora está saliendo toda esta cuestión de los ovnis. Y bueno, ya tocaremos un poquito adelante qué tiene eso que ver. ¿Qué tiene eso que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo? Eso que está pasando hoy en día. Este movimiento ovni, que ya nos están bombardeando a nosotros con esta información, que ya nos están lavando el cerebro con esta información para que pues nosotros podamos recibir estas cosas. Ya salen algunos gobernantes, algunas personas famosas por allí, salen y dicen, sí, aquí hay un ovni, por allí yo lo grabé, por acá. Ya los gobiernos supuestamente dicen, sí, vamos a sacar a la luz algunos archivos de ovnis. Y bueno, eso es muy relevante a la luz de la palabra de Dios y tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Ya hablaremos un poquito más adelante Pastor, sobre eso. Mi hermana, señora, diga. pastor, pero mi papá tiene 75 años y mi papá un día llegó y me dijo que es que, mija, es que los extraterrestres existen. Y yo todavía no conocía, el Señor Jesús, yo no conocía realmente el verdadero Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesús. Y mi papá tiene 75 años, o sea que entonces hace más de 75 años a la gente le han dicho eso, porque mi papá no escucha. Porque me dijo, ay, me acuerdo que estábamos hablando y me dijo, mija, es que los extraterrestres existen y los niños se van al limbo. Y yo, ¿y qué es el limbo? Yo le dije, ¿qué es el limbo, papá? Y me dijo, pues no sé, el limbo es un lado donde no, ni me supo decir. Y yo, mi papá él es de un pueblito, que especie como campesino, ¿no? Pero entonces me dijo eso. Y una señora hace un mes que yo le estuve hablando al pastor Mauricio, me dijo que ella habla de Dios, que ella ya no cree en las iglesias cristianas, que ya no cree en los pastores, que ya no cree, bueno. Entonces llegó y me dijo, mija, pero Dios existe, que no sé qué, y me empezó a hablar un poco de cosas y me dijo, ¿y usted sí sabe que los extraterrestres avisan y está lloviendo que porque los extraterrestres decían que no sé qué? Y yo me quedé así hasta aterrada y yo mandé el audio al pastor Mauricio, el pastor Mauricio le mandé ese audio y dijo, no, definitivamente esa señora está, otra persona, no el pastor, ¿no?
que yo le dije, entonces me dijo, no, o sea, está totalmente, como no sé, o sea, que ella dice que no cree en, en la iglesia cristiana ni en ninguna en una iglesia, que no cree en los pastores, pero que cree en Dios, pero que, o sea, que sí cree en Dios, pero que Dios es uno y que Él mandó al Hijo y que los extraterrestres están y que ellos son los que deciden cuándo llueve y cuándo hace sol y todas esas cosas así tan raras. Bueno. Pues yo no entiendo mucho, pero lo que yo sé es que lo que ella hermano, está diciendo es muy raro, ¿no? O sea, es cosas que no son sí, mentiras. no, sí existen los extraterrestres, sí existen, realmente sí existen. Los extraterrestres pues son los ángeles, porque pues no son de la Tierra, son extraterrestres que bajan del cielo, pues son extraterrestres, ¿cierto? O sea, los terrestres somos nosotros, como dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice que hay una carne que es terrenal y hay una carne que es celestial, o sea, hay otro tipo de carne, hay otro tipo de criaturas que son las celestiales. Y estos, pues obviamente, como no están en la tierra, están por fuera de la tierra, están extra de la tierra, pues son extraterrestres. ¿En Corintios qué, pastor? ¿En dónde encontramos 15, esa palabra? Capítulo 15, mi hermana. En Corintios, capítulo 15. Entonces, bueno, sí, alrededor de todo este movimiento que hay mucha confusión, que esa es la idea, que la gente se confunda, no sepa qué hacer, la gente pues apostata de las comunidades, de la palabra de Dios, apostata de la palabra de Dios. Entonces dice, no, ya la palabra de Dios no, me voy con los extraterrestres. Ya la palabra de Dios no, me voy con... no sé, con las filosofías de nueva era, o no sé, bueno, hay cada cosa, ¿no? En fin. Primera carta a los tesalonicenses y segunda carta a los tesalonicenses están hablando sobre la apostasía, el hombre de pecado y el hijo de perdición. El anticristo, ¿cuántos han escuchado la palabra anticristo? Algunos han relacionado este personaje, hombre de pecado, hijo de perdición, con este personaje que aparece únicamente, únicamente aparece en la primera carta de Juan y en la segunda carta del apóstol Juan. No aparece en ningún otro lado, no aparece, no está. Cuando usted va a buscar en otro lado de la palabra de Dios, usted no se va a encontrar con el anticristo. No va a haber el anticristo. De hecho, el anticristo no existe ni siquiera en la primera carta ni en la segunda carta de Juan. Estoy tratando de ser claro en lo que estoy diciendo. El anticristo no existe. Así como se los estoy diciendo, no existe. Quiero que veamos, a ver si tengo acá a la mano, si me permiten. Permítame a ver si tengo por aquí permítame aquí un momentito, la concordancia del hebreo, del griego, que es para este mensaje. Y vamos a la primera carta del apóstol Juan. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Y vamos a ver. Un momento. Primera carta del apóstol Juan. Vamos a ir a el capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Creo que es la primera vez que aparece allí la palabra anticristo. ¿Es cierto? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Okay. A ver si les comparto un momentito aquí les comparto acá la pantalla.
¿Lo tenemos ahí? Dice, hijitos, es el último tiempo. Yo lo tengo en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Todos estos temas hay que hilarlos con despacio para que nos vaya quedando claro. No quedemos con confusión. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan acá? Dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo empezó el último tiempo? Pues el apóstol Juan dice, ya es el último tiempo. Perdón. O sea que los tiempos postreros empezaron desde Juan. Dice, ya es el último tiempo. No dice que, bueno, no nos da otro tiempo, sino que dice que ya es el último tiempo. Y en la versión que nosotros tenemos, está escrito de esta manera. A ver si yo aquí. Dice así. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así está escrito en su versión de la Reina Valera que usted maneja. ¿Cierto que sí? Dice que el anticristo viene. Y claro, si lo leo de esta manera, pues efectivamente que voy a asumir que allí hay un personaje llamado el anticristo, que es, digámoslo así, un singular. Un singular, un título específico para una persona específica. ¿Cierto? Vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene. El pues es un artículo, ¿no? El anticristo. El. No es un pronombre personal. Aquí sería un artículo. El anticristo viene. Bueno, pues miremos qué dice la versión del griego de este pasaje. Dice así. Dice aquí así. Miremos por acá. Dice, como oísteis, que esta parte que está aquí está inmediatamente antes de la palabra anticristos. Anticristos, esta palabra que está aquí, que les voy a mostrar el artículo en el griego, a ver si por aquí puedo ver un artículo en el griego. En este, no lo veo por acá, el artículo. Permítanme, yo voy un poquito atrás, a ver si me encuentro un artículo para que ustedes lo identifiquen. Acá. Me dice aquí mi esposa que por favor les explique que allí está una traducción en inglés. Yo no les voy a pedir que le pongan atención a la traducción en inglés, porque también es una traducción confusa. También está ceñida a la religión, a la doctrina que ellos manejan. Está ceñida. La traducción. Entonces, no miren la parte roja. No quiero que miren la parte roja, porque pues eso no es lo que está originalmente. La parte roja no está originalmente. Miremos la parte azul de arriba y el numerito que aparece arriba, que con el numerito que aparece arriba nos va a indicar la palabra original que está en el griego de ese pasaje. Entonces, un artículo es este que está aquí, este número que está aquí, 3588, se los voy a mostrar. Permítame que esta clase voy a hacer un poquito así como clase de escuela. Esa partecita dice artículo definido, los. Entonces, este numerito 3558 hace parte de esta palabrita que es un artículo. En inglés de, pero en español es los. Un artículo. Ahora, permítame, voy al pasaje en cuestión.
ahora sí les voy a mostrar el pasaje en cuestión. Ok. Aquí tenemos el pasaje del que estamos hablando y dice, hijitos, en la última tiempo, escuchas que, aquí esto es que, y no está el artículo el. El artículo el no está en el texto griego original de esta porción de la escritura. No está, no está. Así que, pues si no está, ¿por qué lo pusieron? ¿Por qué lo pusieron? Bueno, pregunta interesante, ¿no? Aquí les estoy mostrando que dice, como escuchaste, que anticristo viene. Anticristo viene. Anticristo viene. No dice el anticristo viene. Es otra cosa totalmente diferente. Dice anticristo viene. Y ahora, inclusive, eso es un CAI, que es una conjunción, dice entonces, por lo tanto, entonces, estableciendo, por lo tanto, anticristo viene, por lo tanto, entonces, anticristos, muchos se han levantado. Muchos anticristos. Entonces, muchos anticristos. Voy a volver otra vez aquí en la pantalla. Ya el pasaje suena diferente. Empieza a sonar diferente. Entonces ya aquí puedo decir que es último tiempo, como oíste, que anticristo viene y se han levantado muchos anticristos. Muchos anticristos se han levantado, muchos. ¿Qué será anticristos? ¿Qué será anticristos? Bueno, ¿será esto que está haciendo referencia tiene algo que ver con esto y con esto? Sí tiene algo que ver. No, de hecho tiene mucho que ver, pero en el buen sentido de la palabra. En el real sentido de la palabra tiene todo que ver. En el real sentido de la palabra. Decía ahora mi hermana Milena cuando nos dio su opinión acerca de esta parte, su entendimiento, y usó una palabra muy interesante. La palabra que usó fue la palabra humanidad. Humanidad. Bueno, falta una de acá, tecito. Humanidad. Humanidad. Hay una humanidad. Una humanidad. No una persona. Es una humanidad. Repito, no es una persona. Pastor, Mi hermana, ¿cómo está? cuando decimos que es una persona como nos lo han querido siempre explicar, su merced fue el que me ayudó a tener entendimiento en esa parte. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Le estábamos dando a nosotros una potestad a un ser como el poder de Dios. Y Sí, eso señora. está mal, porque era otro Dios para las personas ese anticristo. O sea, tenía tanto poder como lo tenía Dios. Así es, mi hermana. Así es. Así es. Se creó un personaje casi tan poderoso. Sí, o sea, como otro Dios, ¿no? Se creó como un Dios, una especie de Dios. Se creó. Muchos fines de confusión, propósitos de mentira, propósitos de las iglesias para seguir manipulando a las personas, propósitos diabólicos para confundir y separarnos de la verdad, de la palabra de Dios, propósitos bíblicos para que nosotros apostatemos de la palabra de Dios, propósitos para que las personas se aparten del Señor. Cuando usted escucha una historia como esta que les acabo de narrar ahora al comienzo y se da cuenta de que en su vida
a su vida van a venir tribulaciones, problemas, conflictos, persecuciones, como decía el apóstol Pablo, que persecuciones, en peligro de muerte muchas veces. Y si estas cosas vienen a su vida y a usted le han enseñado y lo han adoctrinado con la mentira de que usted va a ser raptado y que no va a haber ningún anticristo y que no va a venir ninguna persecución para usted porque usted es un cristiano, y entonces en el momento en que vengan los conflictos, los problemas, las situaciones, como lo que ya estamos empezando a ver y a sentir, si es que usted no lo ha sentido, lo invito a que ore al Señor para que le deje ver y pueda sentir las cosas que están pasando a nivel mundial, las cosas que están sucediendo. Si a usted eso no lo está afligiendo, pues déjeme decirle que necesitamos orar más al Señor, porque sencillamente usted no está entendiendo lo que está pasando en el mundo. Si estas cosas no lo están afligiendo, si usted pues le parece que todo está igual y que nada está sucediendo, pues necesitamos orar más para que el Señor nos muestre la verdad de lo que está aconteciendo. Muchos, yo no he podido, le confieso, no he podido mirar para un lado y quedarme mirando para otro lado como que no está pasando nada. Yo no he podido. Algunos sí han podido con eso. Yo no. Les confieso que no. Yo veo lo que está sucediendo y todas estas cosas me afligen y bastante. Me afligen. Y entonces es cuando uno ora y dice, Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes, Señor? ¿Cuándo vienes? Un mundo tan perdido, un mundo tan lleno de maldad, de mentira, de engaño, de confusión. Y entonces todas estas cosas nos muestran que el Señor está cada vez más cerca, cada vez más cerca. La apostasía. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, 8. Lucas 18, 8. ¿Hasta cuándo, Señor? Dicen las almas de los que están en el cielo. ¿Cuándo, Señor, vas a venir a juzgar la tierra? Por tanto engaño, tanta mentira, tanta falsedad. ¿Hasta cuándo? No sé, usted, se empieza uno a cansar de ver tanto engaño, tanta mentira, tanta falsedad en este mundo. Algunos están todavía creyendo de que no, es que de pronto en el futuro va a venir un gobierno mundial. Pues mi hermano y mi hermana, déjeme decirle que estamos más inmersos en un gobierno mundial del que nosotros creemos. Estamos más inmersos en un gobierno mundial hace ya bastante. Más de lo que nosotros pensamos. Mucho más. Como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahí es cuando debemos confiar. Confiad. 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 Pastor, Yo vencí al mundo. Mi hermana. Pastor, qué pena, mire. O sea, que en la palabra, como el Señor Jesús nos la está mostrando a través suyo en este momento, porque pues ahorita Manuel decía, no entendía, pues no, o sea, no entendíamos. O sea, que no es un ser, o sea, a nosotros nos hacían entender que el anticristo era un ser que iba a venir y que iba como a tomar posesión. No, en la palabra lo que el Señor Jesús nos enseña por medio suyo es que no es un ser, es muchos seres, o sea, la humanidad, por eso usted nos explica eso. ¿Sí es así, pastor? Le voy a leer la palabra, mi hermana. Muchas gracias por su inquietud. Le voy a leer para que lo tengamos claridad en la palabra, ¿vale? Dice, y luego puedo volver a leer esta parte de que la dejé inconclusa, en la primera carta de Juan. Dice, hijitos míos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que anticristo viene. O sea, ¿y cuáles son los anticristos? Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. A ver, la palabra dice claramente que hay muchos anticristos. Que este gobernante, pues si no le sirve al Señor Jesús, pues ¿a quién está sirviendo? Es que debemos empezar a ver las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay unos hijos de Dios y hay unos hijos
de Satanás, hijos de Dios, hijos del diablo. Mientras esta persona pues no confesar, homologueo, como dice la palabra homologueo, confesar es que su creer está de acuerdo con su actuar. Eso quiere decir la palabra homologueo de confesar. Cuando digo confesar, confiesa, la palabra que se está usando allí es la palabra homologueo. Yo he quedado de darle esa palabra a algunos hermanos. Homologueo, que quiere decir que su actuar está de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Que lo que usted dice está de acuerdo con su actuar. Que lo que usted dice está de acuerdo con la palabra de Dios y que lo que usted dice y está de acuerdo con la palabra de Dios debe ir de acuerdo con su actuar. Eso quiere decir homologueo, eso quiere decir confesar. Confesar. Que nuestro actuar esté de acuerdo a la palabra de Dios. Que si yo profeso algo, mi actuar esté de acuerdo a eso. Eso quiere decir confesar. Que si confesar es con tu boca, ahí se usa la palabra homologueo, homologueo. Que si homologueo, o sea, quiere decir que si su actuar está de acuerdo con la palabra de Dios, que si usted confiesa de que usted es un creyente y su actuar está de acuerdo con la palabra de Dios, que su vida es una vida de acuerdo a la palabra de Dios, eso quiere decir la palabra homologueo. No se trata exclusivamente de hablar de una confesión oral, como muchos han pensado equivocamente. Oral. A ver, si alguien dice, no, es que yo me guío en esta parte de la escritura y entonces yo digo que si usted dice que el Señor Jesús es su Dios, entonces usted es salvo. Si usted dice que el Señor es su Dios, usted es salvo. No, está hablando, el homologueo habla de una vida de santidad. De eso habla el homologueo. Homologueo tiene que ver con santidad, vida de santidad. Eso tiene que ver con homologueo. Esa es la palabra confesar, homologueo, que se tradujo como confesar. Pero recuerde que las traducciones están en español y no están necesariamente ceñidas al original en que fueron escritas. Bueno, entonces de allí salió la mentira, el engaño, el embuste de la oración de fe. De allí salió ese engaño de mentira, de esa vil mentira y de ese vil engaño que se predica en las iglesias, mayormente, bueno, únicamente, porque yo creo que en la iglesia mormona, bueno, no sé, creo que solamente en las iglesias cristianas se predica esta mentira y este engaño. De tantas mentiras que se predican, esa es otra más que se predica en las iglesias cristianas. Y entonces le dicen a las personas que asisten allí de que usted tiene que hacer una oración de fe ceñidos a esta parte de la palabra de Dios que está en la carta a los romanos. Y entonces le dice a usted que usted tiene que confesar, hermano, venga, confiese. Ya lo confesó. Ah, bueno, ya usted es creyente, ya usted es salvo, ya usted es salvo. Oh, hermano, venga, y entonces ya confesó, sí, ya confesé, ya listo, usted es salvo. Entonces metámoslo al agua, metámoslo a la piscina. Vamos y lo metemos a la piscina. Listo, ya se metió a la piscina, ya, va para arriba. Va para arriba. ¿Va para arriba? ¿De verdad usted piensa que va para arriba? Le dejo la pregunta a los hermanos y a los hermanos que están hoy conmigo y a las personas que van a escuchar este mensaje. Les dejo esa pregunta. ¿Usted cree en esta mentirosa y engañadora y falsa y es una farsa oración de fe? Pastor, entonces seríamos salvos por obras y no por gracia. Así es, Milanita. Así es. Así es. Y qué fácil sería, entonces, pues yo tomo la comunidad que está allí y les digo, bueno, a la voz de tres, hagamos esta oración todos. Ya todos, ¿quién falta? Usted, no, ya todos, listo, todos van para el cielo. Pastor, entonces, ¿se convertiría usted en Salvador también? No lo escuché, pastor. ¿Se convertiría usted en Salvador entonces también, pastor, por salvar a las personas que metió en la piscina? Claro, entonces, pues entonces como que se vuelve uno en un co-salvador, pseudo-salvador. Algo así. Pseudo-salvador, yo creo, pseudo-salvador. ¿Cierto? Sería la palabra correcta a usar. Y entonces muchas personas, de pronto algunos tendrían la buena excusa de decir entonces que somos
que estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, pero lo estamos haciendo es por nuestra propia cuenta, porque es como dice Menonita, ¿no? Entonces seríamos salvos por obras y no por gracia o no por fe, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y eso no es así. Ningún hombre puede hacer salvo a otro, solo el Señor Jesús lo puede hacer salvo. Yo no podría de pronto coger a una persona y meterla en una piscina y después de que salga le digo, ya usted es salvo. O diga esta frase y ya usted es salvo. Ninguna persona tiene esa potestad. Solo el Señor. No tenemos sino un solo Salvador. Amén, pastor. Amén. Y vea que en nuestra ignorancia y en nuestro engaño, pues estábamos en esas, ¿no? Andábamos en esas. En ese engaño, y por la gracia del Señor que nos abre los ojos y nos da el entendimiento. Eso es como cuando nosotros criticábamos, como cuando nosotros criticábamos a la iglesia tradicional católica, porque decíamos que el sacerdote católico pues le confesaba los pecados allá al feligrés, y entonces pues él salía ese día inmediatamente salía de ahí de confesar sus pecados, pues salía limpio. Ese era otro pseudo salvador, ¿no? Otro que estaba allí suplantando al Señor Jesús aquí en la tierra, porque el único salvador es el Señor Jesús. Entonces, esa persona estaba suplantando. De igual manera, nosotros... Y Él es el único que perdona pecados. Amén, es el único. No, pero el sacerdote también manda con 2 Padres Nuestros y una Ave María, y con eso ya queda sana la gente, ¿no? Supuestamente. Desafortunadamente la gente cree esa otra parte. La gente cree en toda esa mentira, pastor. La gente cree en toda esa mentira. Pastor, increíble cómo el Señor, por su gracia, nos deja ver en dónde estábamos metidos. Hasta cuál es el grado de engaño en el que nosotros nos encontrábamos. El grado de engaño, de pensar de que un ser humano igual o más pecador que uno, pues era el que le perdonaba a uno los pecados. O que otro ser humano, igual o más pecador que uno, era el que lo bautizaba a uno. Y entonces viene la misma pregunta. ¿Será que yo tengo la potestad? ¿Usted tiene la potestad? ¿Nosotros, vosotros, ellos? ¿Tenemos la potestad de salvar a una persona? De decirle, haga esta oración y usted es salvo, usted es salva. Eso me suena a un engaño muy grande, satánico, mentiroso, a una herejía. Yo decirle a alguien, haga esta oración y ya lo salvé, ¿no? Porque en otras palabras, pues no lo salvó el Señor Jesús, lo salvé yo, que me adelanté y le alcancé a dar a usted una oración para que usted se salvara, entonces usted me debe su salvación. Casi que podría una persona decir eso, porque allá andábamos nosotros diciendo, no, es que yo gané, oiga esto, yo gané 50, 100, 20, no sé, 200, 1000 almas para Cristo. O sea, yo gané 1000 almas para Cristo. Recuerdo en una ocasión que estábamos nosotros haciendo un curso que jamás pude, en mi persona nunca lo terminé, y creo que a la final ninguno lo terminó. Y el primer tema de ese curso era salvadores de almas, ¿no? Entonces nosotros nos convertíamos en ganadores de almas. Perdón, ganadores de almas. Sí, ganadores de almas. Ganadores de almas. Bueno, eso tiene mucha tela para cortar. Pensar que yo soy el que ganó almas, o sea, yo gano almas. Bueno, yo soy un siervo inútil, dice el Señor. Y dice que yo debo ir y hacer discípulos a las naciones y predicar la palabra de Dios, pero que yo gano las almas. Y el Señor dice, en esto, dice la palabra, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, no es nada más. Exacto, Milenita. Exacto. Entonces vea todo este entendimiento que el Señor nos ha permitido tener, a donde nos ha permitido a nosotros abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para ver que andamos metidos en una cantidad de ritos, de rituales, de mentiras, de engaños, de herejías,
Y nosotros pensábamos que nos habíamos salido de la gran herejía de la Iglesia Católica. No, eso nos salimos de la herejía de la Iglesia Católica. Nosotros ya no somos de esto. Pues cambiamos de mano porque luego nos convertimos fue en esto y otra cantidad de mentiras. Mi hermana, cuéntenos. Pastor, disculpe, buenas noches. Mi hermana, Señor Jesús la bendiga. Pastor, y no solamente esa mentira, sino que, pues, yo vengo de ahí, ¿no? Mía estaba ahí. Venimos, mi hermana, venimos de ahí. Me llamó, me apartó, me sacó de ahí. No solamente esa mentira, sino que también uno empieza, cuando uno va supuestamente que a ganar almas para el Señor, dice, Cristo te ama, lo que no amas tu pecado. Y después de que ya uno les dice así, ya uno viene y hace la oración de fe, que es esa oración que el pastor estaba diciendo. Pero uno empieza, Cristo te ama, lo que no amas tu pecado. Y eso donde está la palabra. ¿Dónde está eso en la palabra? Muy interesante esa pregunta, mi hermana, porque pues el Señor no dice que, no, ¿dónde dice eso? El Señor dice arrepentidos y convertidos, ¿cierto? Señor, pastor. Entonces, el Señor dice arrepentidos. O sea, no está diciendo el Señor, no, yo te amo. Y no importa lo que tú hagas, yo te amo. Tu pecado, no, pues sí, el pecado sí, como que lo aborrezco un poquito, como que no me gusta mucho. Pero a ti, tú eres el que hace el pecado, pero a ti sí te amo, pero a tu pecado, pues, no, al pecado no, pero a ti sí. Eso es muy confuso, o sea, la verdad es un engaño, es una mentira. Eso no trae arrepentimiento porque no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice arrepentirse. La primera palabra que se predicó, que el Señor Jesucristo predicó fue arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepentirse es cambiar, es un cambio total de vida. Eso es arrepentirse. Es entender que soy un pecador, que estoy perdido, que no puedo hacer nada por mí mismo, que necesito implorarle al Señor que me salve, que tenga misericordia de mí. Eso es diferente. Disculpe. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que nuestro Señor Jesucristo está irado contra el impío todos los días. Amén, mi hermano. Cristo te ama, Cristo no te ama, mas no ama el pecado. Dice que nuestro Señor Jesucristo está irado contra el impío todos los días. Sí es, mi hermano. Está airado contra el impío todos los días. Está airado contra el impío todos los días. Totalmente diferente a lo que nos predican en las iglesias, mi hermana. Qué tristeza que día a día, escudriñando la palabra de Dios, nos damos cuenta de que otro evangelio, como dice la palabra de Dios, se predica otro mensaje en las iglesias. Otro mensaje. Pastor. Mi hermana. Cuando yo iba a la iglesia católica, yo un día pregunté, o sea, ¿por qué se confesaba con otra persona? Y el sacerdote ese día nos leyó a nosotros Mateo 18, 17. O sea, ese día él dijo eso, entonces uno, pues sí, pues uno no conocía, era ignorante en ese momento en el Señor, no conocía realmente al Señor. Entonces él dice, si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia, o sea, a la iglesia, y si no hacen caso a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo, me contestó él. Me dijo, entonces nosotros, por eso tienes que confesarte, porque nosotros somos como ese intermediario y todo lo que tú me digas en este momento se queda ya desatado. Entonces, pues uno iba y se confesaba por ignorancia, o sea, ignorancia total, porque pues uno lee ahí, si nunca has cogido las escrituras, pues uno cree que que era así.
¿no? Cuando le decían a uno que se confesaba y que ya, entonces uno salía y uno decía, bueno, ya, o sea, ya me confesé y ya quedaba unos, según, o sea, según en la Iglesia Católica, después de que ya se confesaba, entonces usted quedaba como que, o sea, como que ya descansaba, ¿no? El Señor Jesús me perdonó. Pero pues si uno volvía y cometía, o sea, no solo, ahí estaba cometiendo doble pecado, porque pues primero le estaba diciendo a un hombre un pecado el que solo el Señor Jesús lo puede a uno, o sea, limpiar por la gracia, ¿sí? Y fuera de eso, pues todas las personas, la mayoría, creo yo, uno vuelve y peca en lo mismo que va y confiesa. Y si uno va y vuelve y lo hace, entonces ahí, a ese capítulo le leen a uno, ¿no? No sé, en la iglesia. Entonces imagínense los ciegos que estaban, o sea, que estábamos nosotros, o sea, cada quien en cada iglesia estaban ciegos. Yo hablé con mi hermana antier de la Navidad y me dijo que me dijo, tené cuidado porque vos te vas a volver loca. Me dijo, tené mucho cuidado porque yo así como te estoy escuchando en este momento, te vas a volver loca, te vas a enloquecer. Y pues yo me quedé, pues yo, o sea, yo me quedé como triste por ella, más no por mí. Porque si me vuelvo en esta carne loca hacia el camino del Señor Jesús, pues al fin y al cabo esta carne se va a quedar. Pero sé que mi espíritu cree en que mi Salvador es Él. Y que pues, o sea, estoy haciendo las cosas según su voluntad, no la de los humanos. Amén, mi hermana. Yo quiero, ya aprovechando su pregunta, a que leamos aquí que estamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ya que estamos hablando del tema. Y si alguno hubiere pecado, voy a usar un término erróneo para aclarar. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre al sacerdote católico. ¿Así dice la palabra de Dios? No, señor. Por supuesto que no dice eso. Por supuesto que no lo dice. Por supuesto que no. Es que la palabra de Dios es totalmente clara en todos los aspectos y hay respuesta para absolutamente todo. Pero la han tergiversado y la han desviado todas estas comunidades religiosas. Han cambiado la verdad de Dios por sus mentiras, por sus engaños. Ellos no son intermediarios. El Señor nunca dijo, usted vaya y sea mi intermediario. Vaya y usted sea mi representante intermediario que perdona pecados y los pecados que usted vaya a perdonar, entonces, listo, ya yo también entonces délos por perdonados. ¿De dónde se sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Ahora, todo esto que estamos hablando, pues por supuesto que esto es locura, mi hermana. Por supuesto que esto es una locura. Es más, usted le puede decir a su hermana, sí, usted tiene toda la razón, mi hermana, tiene toda la razón. Porque la palabra de Dios dice, y lo dice así, dice, la palabra de la cruz, eso está en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18. Dice así, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, todo el que está perdido, engañado, metido en mentiras y en religiones y que anda más perdido que... Pues para él esto es locura, lo que uno está diciendo. O sea, yo he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas, por ahí algunos compañeros, y cuando les comparto y les quiero leer la palabra de Dios, dicen, no, esto es una doctrina retorcida. Me dijeron, eso son doctrinas retorcidas. Yo le digo, pero por Dios, pero mire, está aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a decir? O sea, para usted lo que está escrito es una doctrina retorcida.
O sea, es retorcido, ¿por qué? Porque no es lo que le han predicado a usted durante toda su vida en las iglesias, en su iglesia. Por eso es retorcido. Por eso lo que usted le dice es una locura. Sí, usted no se vaya a volver loco. Pues claro, para ellos estamos locos. Estamos locos porque lo que nosotros predicamos, que es la palabra de Dios, pues no concuerda con las mentiras y los engaños que ellos tienen en su cabeza y que les han predicado durante toda su vida. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Así como mi hermana nos traía el ejemplo por allí del limbo ese, que ya por ahí vino otro infalible papa, porque esos son infalibles. Lo que ellos dicen es ex cátedra, o sea que lo que ellos dicen es palabra de Dios, según ellos. Y entonces uno inventó el limbo, vino otro y lo canceló. Si esto es ex cátedra, o sea, es palabra de Dios, según ellos, entonces el que lo creó y el que lo cerró, pues ¿cuál de los dos no estaba dando la palabra de Dios? O sea, ¿cuál inventó un sitio llamado el limbo y vino otro y lo cerró? O sea, ya no hay limbos, ya no existe, ya lo cerraron. Cancelado el limbo, entonces eso fue cancelado. Y bueno, todavía no han cerrado ¿cómo se llama? Van los muertos por una temporada. El purgatorio. Ese todavía lo tienen abierto. Todavía. No sé si venga más adelante otro por allí con sus mentiras, sus engaños y quiera desviar a otra mentira, porque van a desviar a otra mentira más. No a la verdad, por supuesto que no. Llevan cientos de años engañando a las personas y dicen que allí está el Señor Jesús presente en esas comunidades, cuando por cientos de años lo único que han hecho es engañar a las personas y mentirles. Y como dice la palabra de Dios, ciegos guiando ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, pues los dos van a ir a caer ¿a dónde? Pues al infierno, al hueco. Esa sí es la verdad, mi hermana. Es una verdad que no es fácil, que es dura, pero pues el Señor nos ha ido permitiendo entender que esa es la verdad. Esa es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y el mundo, pues bueno, yo no puedo esperar, como dice mi esposa aquí ahorita, yo no puedo esperar que me amen. A ver, yo tengo que empezar a entender como creyente en el Señor Jesucristo, como seguidor suyo, tengo que empezar a poner esto en mi corazón. Póngalo usted en su corazón. Usted, cada uno que está escuchando este mensaje, por favor, póngalo en su corazón. Póngalo en su corazón, en su mente. El mundo nos van a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer. Porque así lo dice la palabra de Dios. Pero a mí me aborrecieron primero, dijo el Señor Jesús. A mí me aborrecieron primero. El mundo nos va a aborrecer. El mundo no nos va a amar. Sáquese eso de la cabeza, mi hermano y mi hermana, que el mundo nos va a amar. No. No. Usted va a ser una persona rara y extraña dentro de un mundo totalmente perdido, dentro de un mundo que está bajo el maligno, como dice la palabra de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, bajo maldad. Y si el mundo está bajo maldad, ¿cómo vamos nosotros a pretender que nosotros, que somos seguidores del único Dios verdadero, nos van a amar? No nos van a amar. No, a mí no me van a amar. De hecho, hay algunos que se dicen hermanos míos que ya tampoco me aman. Y que se decían que eran hermanos míos. Y muchos se fueron por otro lado y eso. Porque empezamos a ver la palabra de Dios que lo que estábamos haciendo era mentiras, engaños. Una humanidad apóstata, una humanidad de pecado, alejada de la palabra de Dios, una humanidad de perdición, una humanidad completamente anticristo, en contra del Señor Jesús. En contra del Señor Jesús. Esa es la humanidad, y por eso les quería leer, después de esta introducción, les quería leer esta pregunta que hacía o que hace el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, que la he leído varias veces, me gusta leerla. Me gusta leer esa palabra, siempre viene a mi corazón, en muchas ocasiones viene a mi corazón, que está en el libro del Evangelio de Lucas, Lucas en el capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 8, Lucas 18, 8.
Dice Lucas 18:8, dice así. Lucas 18:8. Lucas 18:8 dice, quiero que leamos la parte final de este pasaje de Lucas 18:8, donde hay una pregunta, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando venga por segunda vez, estoy haciendo una inferencia, se infiere directamente a su segunda venida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? Vamos a la segunda carta de los Tesalonicenses. Segunda carta de los Tesalonicenses. Segunda carta de los Tesalonicenses. Filipenses. Segunda carta de los Tesalonicenses. Segunda carta de los Tesalonicenses. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de los Tesalonicenses. Dice. Les decía hace unas clases anteriores que hablando sobre la carta a los Tesalonicenses, es una carta donde el apóstol Pablo les escribe a los hermanos que están en Tesalónica y que están siendo atribulados. Están siendo atribulados como usted o como yo o como cualquiera de nosotros que en este momento o hemos venido o estamos siendo atribulados. Y entonces para nosotros es esta palabra, para los que estamos siendo atribulados. Dice, en la segunda carta a los Tesalonicenses, vamos a leer versículo 1, dice así la palabra de Dios, versículo 1, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué dice con respecto? Porque recuerden que unos versículos atrás dentro de esta misma carta, Pablo les decía a los de Tesalónica que ustedes que son atribulados, versículo 7 dice, versículo 7 del capítulo 1, vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Pablo les estaba hablando a los tesalonicenses en su momento de tribulación sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso aquí en la carta continúa avanzando y ya aquí en el capítulo 2, como nosotros tenemos capítulo 2, entonces vamos a guiarnos por el capítulo 2. Aquí en esta parte que nosotros llamamos capítulo 2, versículo 1, entonces por eso Pablo les dice, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, él está escribiendo que ustedes que van a ser atribulados, daros reposo, porque el Señor Jesucristo va a venir y va a darle retribución a los que no obedecen y a los que obedecen, a los dos, a los que obedecen y a los que no obedecen. Entonces, con respecto a esa venida, con respecto a eso que les estoy hablando, dijo Pablo, con respecto a esa venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, pues Él estaba hablando de que cuando el Señor Jesucristo viniera, nosotros nos íbamos a reunir con Él. Nosotros nos vamos a reunir con el Señor Jesús. Esa sí es la verdad de la palabra de Dios, que Él viene y nosotros nos reunimos con Él. No hay otro tiempo después de ese. No hay otros 7 años después de ese. No existe ese tiempo. Un tiempo después de que el Señor venga y nosotros nos reunamos con Él, no existe ese tiempo. Aquí esta parte es lo que se conoce como el arrebatamiento, como le dicen, o el rapto, como le dicen algunos. Dice aquí como se le dice aquí en la primera carta a los tesalonicenses, un poquito atrás, dice
capítulo 4, versículo 17. ¿Sí? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces ya es un tema, digámoslo así, que los hermanos de Tesalónica ya conocían, ya manejaban. Ya el apóstol Pablo les había enviado una carta, ya sabían sobre el tema. Entonces aquí en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, viene y nos reunimos con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Yo les había hecho una pregunta en algún momento cuando tocamos este pasaje. ¿Cuál es su modo de pensar? ¿Cómo debería ser su modo de pensar? ¿Cuál debe ser nuestro modo de pensar? ¿Cuál debería ser nuestro modo de pensar? ¿Cómo debes pensar tú? ¿Cómo debe ser tu pensamiento? ¿Qué debe haber en tu pensamiento? Pues en tu pensamiento y en mi pensamiento debe haber, es la palabra de Dios. Ese debe ser mi modo de pensar. Mi modo de pensar no es un modo de pensar del mundo mundano. Aunque estamos en el mundo y tenemos pensamientos y cosas del mundo, pues necesitamos pensar en nuestro trabajo, necesitamos pensar en nuestras familias, necesitamos pensar en variedad de cosas que son del diario vivir. Sin embargo, todas estas cosas que son del diario vivir, tenemos que empezar a llevarlas a la palabra de Dios. Llevarlas a la palabra de Dios. Regálenme un momentito, por favor. Aquí mi hermana Victoria que estaba haciendo la pregunta de quiénes son los tesalonicenses. Bueno, es una comunidad que estaba en un sitio que se llama Tesalónica. Entonces por eso se le llaman los tesalonicenses. Es una comunidad de creyentes. No voy a decir que es una comunidad cristiana porque la Biblia no dice que es una comunidad cristiana, dice que es una comunidad de creyentes en el Señor Jesucristo. Comunidad de creyentes. ¿Vale? Y Pablo le escribe esta carta a estos hermanos en Tesalónica. Como decía a los romanos, una comunidad de creyentes que están en Roma. Como decía a los corintios, es una comunidad de creyentes que estaban en Corinto. Como decir a los gálatas, es una comunidad de creyentes que estaban en Galacia. Y así es. Por eso es la razón de la carta a los Efesios, porque es una comunidad de creyentes que estaban en Éfeso. Entonces, por eso las cartas se llaman de esa manera. Bueno. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, ojo a esto. Dice, quiero que con esto nos vayamos hoy. Hoy nos vayamos con esta parte. Que nos vayamos hoy con esta parte en adelanto, para que la meditemos y miremos hasta dónde nos han engañado, nos hemos engañado. Ha habido una confusión alrededor de este pasaje de la palabra de Dios, que muchos dicen que allí estaba el anticristo. En la segunda carta de los tesalonicenses, allí aparece el anticristo. ¿Aparece el anticristo? Bueno, esto lo vamos a estudiar un poquito más para ver si en verdad aquí aparece el anticristo. Quiero que miremos el versículo 6, de esta carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es un pasaje muy conocido. Es un pasaje que, entre otros pasajes, ha sido tergiversado, ha sido manipulado, porque muchos quieren ver allí el anticristo. Entonces, como quieren ver allí el anticristo,
Manipularon este versículo 6, y vuelvo y se los leo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No sé si alguno de los hermanos que tiene alguna formación religiosa ha escuchado este pasaje. Quisiera que algún hermano me lo dijera, por favor, si alguno conoce este pasaje, que no sea mi hermana Milenita. A ver, ¿algún hermano por allí conoce este pasaje? Versículo 6, capítulo 2. ¿Quién me quiere decir algo sobre este pasaje? ¿Alguno de los que ya han estudiado o que han recibido alguna formación religiosa doctrinal sobre esta parte de la escritura? ¿Quién me quiere decir qué quiere decir ese pasaje? ¿O qué le han dicho a usted que quiere decir ese pasaje? Se lo repito. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Algún hermano o alguna hermana que nos quiera compartir algo? Nunca le han dicho nada a este pasaje. Nunca ha escuchado este pasaje. Yo sé que algunos hermanos nunca han escuchado este pasaje, sí, por supuesto. Pastor. Pero algunos sí. Pastor, ¿cómo está? Señor Jesús lo bendiga. Pastor Luis. Gracias, pastor. Tiempos atrás, hablando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo y sobre la tribulación y también sobre la mentira de la gran tribulación, que confunden los dos términos precisamente por eso, porque no leemos bien. Yo había entendido y entendía que ahí se estaba hablando del anticristo, porque así precisamente este señor que vino a hacernos el curso de ganadores de almas, nos estaba ganando era para el diablo, porque estaba diciendo un poco de mentiras, y gloria al Señor Jesucristo, Él se revela en su palabra para nosotros, para vida eterna. Amén. Y obviamente muchos de la congregación oyeron ese versículo, y yo hablo por mí, Luis Eduardo Tafur, me hacían ver que ahí estaba el anticristo. Pero gloria al Señor Jesús, que dentro de las veces que nos podemos reunir con los hermanos, y esta vez hago énfasis en la reunión que a veces me hago con su merced y su esposa, que a veces también nos hablamos por teléfono, y su merced también me hizo esa pregunta, y el pastor me ha mostró desde atrás. Es que de atrás el mismo apóstol está hablando del Señor Jesucristo atrás. Si no miramos, como su merced me ha explicado, miramos atrás, está hablando del Señor Jesucristo, no de ningún anticristo ni ninguna otra cosa, sino del Señor Jesús. Cuando habla de ahí en ese capítulo, está hablando del Señor Jesús. El que no ha venido es el Señor Jesús. No está hablando de ningún anticristo. Entonces lo que está deteniendo al Señor Jesús es lo que está hablando allí. Mire, pastor, dice, ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, el que se va a manifestar es Él siempre. Nosotros estamos esperando esa manifestación, no la manifestación de ningún anticristo. Entonces, yo le doy la honra y la gloria al Señor Jesucristo por su vida, pastor, porque su mensaje me enseñó eso. Y pues veo que pues como nadie habla, nadie aporta, entonces se me puso en mi corazón honrarlo, pastor, porque es bien clarito la revelación que el Señor le dio a usted para que nos enseñe que el que viene es al que están deteniendo es al Señor Jesús, no es ningún anticristo. ¿Me entienden? Entonces, pastor, gracias, la honra y la gloria para el Señor Jesús por medio de su vida, que ya hay claridad en ese punto, si nosotros venimos de atrás leyendo totalmente. Por eso no hay que leer solamente un versículo, sino todo el texto,
para que Amén. no nos salgamos del contexto, como dicen por ahí algunos predicadores y su merced, y así formamos un pretexto, porque no nos salimos de un texto y no nos salimos, pero no justificamos el por qué no nos salimos de ahí. Entonces, para salirnos de ahí nos toca leer todo el capítulo. Es más, nos toca leer toda la escritura. El Señor Amén. Jesucristo, y todo por eso lo bendiga, pastor. Muchas gracias por Amén, haberme pastor. eso, que no es el anticristo, sino el Señor Jesús. Amén, pastor. El Señor Jesús lo bendiga. Amén. Gloria para el Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Voy bueno, no sé si lo dejamos ahí o lo explicamos rápidamente, lo dejamos para dentro de 8 días. Pastor, no, háganos el favor y nos explica, por favor. Bueno, amén. Amén. Vamos a explicar este versículo 6, ¿vale? Gloria al Señor Jesús. Dice así. Lo que dice ahorita el pastor Luis Eduardo así es correcto. Es muy correcto. El versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A nosotros nos habían enseñado de que este pasaje estaba hablando de la manifestación del anticristo, y que pues allí se estaba hablando de que había algo que detenía, y había algo que estaba deteniendo al anticristo para que él se manifestara. Algunos decían o dicen todavía en sus explicaciones, en sus iglesias, dicen que lo detiene al anticristo, haciendo referencia a este versículo 6, ¿no? Dicen ellos que lo detiene al anticristo, no que es el Espíritu Santo, no que son la predicación, no que o que bueno, hay varias interpretaciones acerca de qué es lo que detiene al anticristo para que se manifieste. Dicen ellos, no así lo que dice la palabra de Dios. Este pasaje dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No está hablando de ningún anticristo, no está hablando de ningún anticristo. Ahora les voy a leer, por la gracia de mi Señor Jesucristo, este pasaje para que miremos de que ese pasaje, ese versículo 6, no está hablando de la manifestación de ningún anticristo. Les voy a mostrar. Volvemos al versículo 1 del capítulo 2. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que allí el apóstol Pablo está tomando un tema en específico. Pongan mucha atención a esto que el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta. Capítulo 2, versículo 1 de la segunda carta de los Tesalonicenses. Dice: con respecto, o sea, él está haciendo una referencia directa a algo. Una referencia directa a algo. Dice: con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Ahí el apóstol Pablo está tomando un tema en específico, la segunda venida y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ojo a esto. Versículo 3. Sigue hablando de la segunda venida. No está hablando de la venida de ningún anticristo hasta ahora. Vamos a ver. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿No vendrá quién? ¿No vendrá quién? No vendrá el Señor Jesús. De eso está hablando el apóstol Pablo. Es claro, él está hablando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor Jesucristo no vendrá sin que antes no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ya hablaremos sobre eso más adelantico. El cual se opone y se levanta. Vuelvo y les leo, vuelvo y les repito esto: no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor Jesucristo no vendrá sin que antes no venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero que eso quede muy claro. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros? ¿Os decía esto? Ahora viene el versículo 6.
Ahora viene el versículo 6. Y se los voy a volver a leer. Viene el versículo 6. Y les voy a repetir esto. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, salto al versículo 3. No estoy violando el texto. Con respecto a eso, nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes no venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora voy al versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sí nos está quedando claro? ¿Sí nos quedó claro de qué está hablando el versículo 6? ¿Sí nos quedó claro? Con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes no venga la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él no va a venir sin que antes no venga la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 6. Ahora ya sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene a quién? Al Señor Jesucristo, a su segunda venida. Con respecto a su segunda venida. Con respecto a su segunda venida, ahora ya sabéis lo que lo detiene. Ya sabéis que lo detiene a quién? Al Señor Jesús en su segunda venida. Amén. Espero que esta parte nos haya quedado muy claro. Muy, muy claro. Porque de ahí dependen también mucho entendimiento para más adelante. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo, mis hermanos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Los esperamos el próximo sábado para un mensaje poderoso de la palabra de Dios, un mensaje de mucha bendición. Y el próximo martes continuamos con esta enseñanza. Señor los guarde. Bendiciones para todos.